Estamos nuevamente con ustedes, esta vez con un invitado especial, Flavio Machicado. Gracias por aceptar nuestra invitación para la Biblioteca Virtual de Historia. Y viendo el resumen de tantos puntos, creo que nos van a acompañar varias horas y quiero pedirte que nos cuentes dónde nace Flavio Machicado, los estudios, para luego un poquito ver desde cuándo empiezas la función pública, Flavio. Bueno, yo he nacido en la ciudad de La Paz, soy paceño, de padre y madre paceño. Y mis estudios secundarios han sido primero en el Colegio Alemán y luego en el Colegio San Calixto, de los cuales guardo muchos recuerdos, pero particularmente los del Colegio San Calixto, porque ahí es donde en los 2 últimos años de vida de estudiante de colegio pude trabajar en la radio Fides durante todas las mañanas, haciendo el noticiario, leyendo el noticiario y participando en una vida periodística muy lejana a la de un estudiante, lo cual me ha servido de mucho porque eso me ha formado frente al micrófono, me ha formado frente al público y me ha dado una responsabilidad muy prematuramente quizás, ¿no?, de participar en una emisora que en aquel entonces era muy precaria y no como la que actualmente tiene tantos recursos. Y luego sí fui a estudiar a la Universidad de Chile, donde me titulé de ingeniero comercial y licenciado en ciencias económicas. Ese paso también fue para mí muy importante por 2 razones. Una, porque en un medio en el que no era el mío, era un boliviano que estaba en una escuela de formación chilena, tenía que lidiar con el problema de la nacionalidad y la salida al mar. Por supuesto que tuve muy buenos compañeros de curso, con quienes espero reunirme el próximo año y cumplir 50 años de profesión. Y he mantenido durante todo este tiempo una relación con casi todos los que todavía sobreviven de aquella época. Pero la segunda razón es porque, siendo estudiante en esas circunstancias, en ese contexto, no falta alguien, y en este caso fue un profesor, que tuvo una referencia no muy favorable sobre el proceso de la reforma agraria en Bolivia. Yo no tenía un compromiso con la reforma agraria, mucho menos mi padre fue una de las personas que fue afectada por la reforma agraria, tenía ese recuerdo, ni con la Revolución Nacional. Sin embargo, cuando fui por instinto de nacionalidad a reclamar por qué él se había referido de esa manera sobre este proceso, ese profesor me invitó y me dio un plazo de 1 mes, me dijo: venga de aquí a 1 mes y de una conferencia a la universidad sobre la reforma agraria. Lo cual para mí fue un reto que tenía que aceptar obligadamente. E introducirme en un tema que luego repercutió sobre mi apreciación de este proceso, al extremo que no solamente di la conferencia, hice las observaciones que podía hacer en el momento aquel como estudiante, pero luego terminé con una tesis que era la reforma agraria en Bolivia, precisamente, y una vinculación, digamos, hacia el proceso de la Revolución Nacional desde el punto de vista analítico, porque tuve también la suerte de que esa tesis de grado pudiera ser dirigida por una gran personalidad como fue Fernando Enrique Cardoso,
expresidente de Brasil, que en ese entonces estaba exiliado en aquel país y que con su enfoque me permitió ver muchos aspectos que hicieron de la tesis un análisis no económico, agrario, sino más bien un análisis de carácter político-social del fenómeno de la Revolución Boliviana, al punto que en el libro de Fernando Enrique Cardoso, uno de los clásicos sobre la dependencia en América Latina, él cita ese trabajo como parte de sus referencias. Eso me vinculó hacia Bolivia de manera muy clara, al punto en que cuando tenía que hacer yo mis ejercicios de práctica profesional que se desarrollaban en los últimos años de la formación, sea en una empresa o en cualquier otro lugar, yo elegí Bolivia de tal manera que la universidad solicitó a las autoridades del Ministerio de Planificación de que me aceptaran para poder realizar estas prácticas profesionales, lo cual lo hice, y eso me vinculó muchísimo al otro fenómeno que se estaba presentando en ese momento, que era el fenómeno de la planificación del desarrollo. Yo después hice un curso de posgrado en materia de planificación del desarrollo en las Naciones Unidas, directamente en la CEPAL, donde no solo tuve la posibilidad de conocer a mucha gente del continente, porque asistían personas de todo el continente, de toda la región de América Latina, sino que también tuve la oportunidad de ser profesor 2 años en esa institución. Pero, digo, me vinculó al proceso de planificación y también al proceso de la Revolución Nacional en esa faceta. Entonces, en esas circunstancias, pude tener experiencia dentro de lo que en ese momento se armaba, que era el plan decenal, y también pude insistir en el tema mismo de la reforma agraria, por cuanto, habiéndome incorporado a planificación, aprendí otra lección de la vida que es muy importante. El doctor Paz Tensoro, que era presidente de la República y en ese entonces, tenía que entrevistarse con el señor Kennedy, con el presidente Kennedy. Y el presidente Kennedy lo había invitado, yo diría en la condición de no solamente presidente de la República de Bolivia, sino como el líder de la Revolución Nacional. Y el doctor Paz quería llevar 2 libros, uno referido a la nacionalización de las minas y otro referido a la reforma agraria. Y entonces dio la casualidad de que el ministro, en aquel entonces eminente economista y abogado, además de una gran personalidad que el país ha perdido prematuramente, el doctor Roberto Jordán Pando, que era ministro de Asuntos Campesinos y presidente de la Comisión de Planificación, me encomendó realizar esa tarea. Como sabía que estaba en pleno proceso de análisis, de investigación para mi tesis de grado, entonces digo, bueno, aprovecharemos la oportunidad para que este caballero se dedique a ese tema. Y digo que esta entrevista tiene que tener el objetivo no de hablar de lo que uno ha hecho o ha dejado de hacer, sino de dejar constancias para que luego los demás puedan juzgar los hechos. Efectivamente, me encargué del estudio. El doctor Paz había encomendado para ese entonces un presupuesto especial para la investigación dentro del Consejo de Reforma Agraria, pero tuve una desafortunada ocurrencia. Se me ocurrió hacerle un informe preliminar
sobre los avances del estudio. Pero los avances eran tan tremendamente complicados y tan, no diría negativos de todo, pero mostraban un proceso que luego terminó frustrado, que el doctor Paz se asustó de que el libro siguiera prosperando porque no iba a llevar ese documento al presidente Kennedy. Pero no se conformó con frustrar el intento, sino también de eliminar el presupuesto. Y en consecuencia cortó lo que yo digo muchas veces a quienes son mis estudiantes, a los líderes políticos no les gusta saber la verdad. Y cuando saben la verdad, que esa verdad no les conviene, la desechan. Y ese es un gran error. Y ese fue un error, porque la verdad que el doctor Paz debió haber seguido más bien profundizando el estudio para enmendar los problemas que tenía ese proceso de reforma, que más que reforma había nacido como una revolución agraria, que era lo importante. Entonces, esa es más o menos, digamos, la trayectoria que yo tuve en materia de estudios. De la CEPAL, Flavio, ¿tuviste luego algún tránsito por República Dominicana? Bueno, no, primero en la misma CEPAL, siendo ya profesor, en este programa de preparar a funcionarios de América Latina en materia de planificación en distintas ramas, la CEPAL me encomendó un trabajo que para mí es sumamente importante, también debido a mi inclinación a la investigación en temas de la Revolución Boliviana, y me encomendó un estudio sobre la Revolución Boliviana, específicamente. Y ese estudio abarcó el periodo del año 52 al 62, con el objeto de no solamente mostrar el proceso de la Revolución Boliviana, sino también con el objeto de hacer un estudio comparado con otro proceso que se había desarrollado a partir del 52, que era la revolución o el proceso revolucionario en Colombia, con la presencia de Rojas Pinilla. Entonces, era un colombiano que hacía trabajo y un boliviano que trabajaba este proceso de la revolución boliviana, y que resultó siendo un análisis, luego, no de Flavio Machical, ni mucho menos, sino un análisis firmado por la propia CEPAL. Y ahí seguimos con las elecciones. Los directivos de la CEPAL querían que este documento, este estudio, pudiera ser analizado o criticado por parte de los grandes protagonistas de la revolución. Y entonces le mandamos un ejemplar al doctor Paz, al doctor Siles Suazo, al doctor Walter Guevara Arce y a Juan Lechino Quiebra, con la idea de recibir impresiones, correcciones o argumentos o contraargumentos. Lamentablemente nunca recibimos respuesta a este documento de ninguna de las cuatro personalidades que estábamos hablando de su propia revolución. Bueno, finalmente se publicó, y eso sí me catapultó por una de estas coincidencias que tiene la vida, y es que se había producido la invasión americana a la República Dominicana. Era la época en la que había muerto y había sido asesinado Trujillo. Eran los coletazos de la revolución, pero también eran los coletazos de la gesta del Che Guevara, de la revolución cubana y del Che Guevara, y ahí estaba un proceso de germinación de otra revolución, en el que estaba, si la memoria no me traiciona, el famoso guerrillero Camaño Den, en la República Dominicana. Y la República Dominicana sufrió un embate, una división bastante profunda, que al final fue resuelta con la invasión del ejército norteamericano. Entonces,
el gobierno dominicano o alguien con mucha influencia, como fue un dominicano, Milton Messina, le había sugerido al doctor Balaguer, que en ese momento presidente de la República y uno de los hombres más influyentes, era un Víctor Páez Tensoro de la República Dominicana, de esta era de Trujillo, le había sugerido la idea de conseguir un grupo de personas, de personalidades del mundo internacional, llamémoslo así entre comillas, y le pidió al Banco Interamericano a que le financie un equipo asesor, con el objeto más que todo de replantear un ordenamiento de la institucionalidad del aparato del Estado, que en ese entonces estaba completamente destruido. El aparato del Estado estaba en manos de un dictador. Y entonces nos convocaron a 5 personas, entre las cuales uno de los elegidos fui. Me sirvió de mucho porque fue estar en un país completamente distinto, salido de una dictadura tan brutal como la de Trujillo, ¿no? Tratando de institucionalizar un país en el que no había ninguna tradición de institucionalización. Y eso es importante porque te ayuda a comprender, ¿no?, las limitaciones y lo que significa la herencia de una dictadura en el que prácticamente te encuentras con una sociedad castrada desde todo punto de vista. Y obviamente el doctor Balaguer era el que manejaba. Y nosotros tenemos que lidiar en ese ambiente proponiendo cambios de tipo institucional hasta donde fuera posible. Eso me llevó, digamos, a una buena experiencia personal, porque tampoco dejé mi actividad académica. Tenía dominicanos que habían sido alumnos míos en la época de mi época de las Naciones Unidas, y cuando me vino a llegar me abrieron las puertas y me llevaron a una universidad, la primera de América Latina, la Universidad de Santo Domingo, ¿no?, que era una universidad contestataria, pero muy contestataria del gobierno. Y yo era profesor siendo asesor del Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora hay una cosa curiosa. Ellos consideraron que cuando yo entré a dar clases a esa universidad, era un hombre del imperialismo que estaba entrando a concientizar a una universidad contestataria del imperialismo. Porque era una universidad muy revoltosa, muy revolucionaria, bueno, producto también de todo el proceso que había vivido ese país. Y sin embargo, tuve la suerte, la inteligencia de tener 2 ayudantes, uno de los cuales era un perseguido político. Y al perseguido político yo lo llevaba a la universidad, ¿no?, clandestinamente, ¿no?, de su casa a la universidad. Y eso significó mucho, porque los universitarios ya no me calificaban como un profesor venido del imperialismo, sino un profesor aliado de sus propias causas, digamos. Y me tuvieron muchísima consideración, muchísimo respeto, no hacían nada que pudiera molestarme, al extremo que yo me convertí después a la larga, porque volví nuevamente a la República Dominicana, en un defensor de sus causas, ¿no? Entre las cuales, por esa relación que me unió en la universidad, tuve la oportunidad de introducirlo a Pablo Ramos como profesor, porque Pablo vino en la segunda tongada a trabajar conmigo en un grupo asesor que luego se formó con el tiempo, ¿no? Entonces, volví de República Dominicana y ahí me encontré con el proceso del golpe del general Obando. Justo al fin de la revolución, después de haber hecho todos estudios y de prácticamente ingresar por la vía académica, por la experiencia
académica en el estudio e investigación sobre la revolución. Eso me vinculó al aparato público. Eso me permitió un ingreso. No fue un ingreso por una inscripción para político partidario, no, sino por el trabajo académico. No, y tan es así que luego, cuando ya después me hice amigo y fui asesor de la Central Obrera, Juan Lechín me comentó de que él era vicepresidente de la República en aquel entonces, y me dijo, a mí me llamó mucho la atención, porque era vicepresidente de la República y presidente de la Comisión de Planificación o del Plan General, cuando estaba Roberto Jordán Pando. Me dijo, me llamó mucho la atención, recibí una carta de la universidad solicitándome una práctica profesional, que evidentemente yo la acepté inmediatamente. Pero no sabía que se trataba, ni mucho menos quién era esa persona, ¿no? Pero él se acordó de ese hecho, ¿no? En el gobierno de Obando participas tú en el diseño de la estrategia de desarrollo de este gobierno. Bueno, eso tiene también tiene una anécdota y nuevamente otro episodio de la historia que me compete. José Ortiz Mercado, este gran cruceño, yo lo llamo, cuando murió, yo escribí un artículo, decía el cruceño boliviano, porque era realmente un cruceño comprometido con el país. Él había vuelto de sus estudios muy joven a Bolivia en la década del 60, cuando Barrientos ya fue un gobierno constitucional. Y él fue nombrado diputado por Santa Cruz, junto con Marcelo Quiroz Santa Cruz, que fue nombrado diputado por Oruro. Y ambos se aliaron en una lucha, en una crítica a Barrientos muy fuerte y con mucha intensidad, al extremo que les quitaron su fuero parlamentario y los apresaron. Fueron presos del gobierno de Barrientos, del gobierno democrático de Barrientos. Pero José Ortiz, con él tuve una amistad y un relacionamiento, un acercamiento intelectual bastante profundo, y en una de mis vueltas a Bolivia para ir a planificación, entre que era profesor y funcionario todavía de planeamiento, me encontró y me pidió que lo cooperara en una interpelación al ministro de Planificación donde yo trabajaba, que era un viejo hombre del PIR, don Miguel Bonifaz, una personalidad, en ese entonces una persona mayor, pero viejo pirista de la época de la fundación del PIR. Y entonces, en esa oportunidad, la interpretación era ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Más allá. Y entonces le pusimos ¿por qué usted no hace una estrategia de desarrollo nacional? Y se deja de estar, ¿no?, orientando todo el trabajo de planificación en favor de Chuquisaca, porque él era chuquisaqueño, ¿no? Entonces, dejar de ser provincianismo, digamos, ¿no? Y piensa en el país, no piensen solo en Chuquisaca, ¿no? Un tema de esa naturaleza. Y entonces la interpretación escrita, porque era un documento escrito, para luego poder convertirse en una interpretación oral, le llegó a este ministro, y dio la casualidad que el ministro me llama y me dice: usted que está en todos estos temas, responda a esta interpelación. Fue muy simpático porque yo le dije: yo no voy a poder hacerlo. Y me dijo: ¿y por qué no voy a poder hacerlo? Una especie de rebeldía de un funcionario. Y bueno, me botaron de la pega, ¿no? No le dije porque yo he participado en este documento y yo soy parte interesada de la interpelación. Entonces la reacción de él fue realmente muy interesante, porque me dice: ¿y ahora qué hacemos? No, váyase, o una reacción de Maduro. ¿Qué hacemos? Dígale qué va a ser la estrategia, que es lo más importante que le está pidiendo. ¿Cómo no? Redacte la carta y comprométase a todo lo que le estamos pidiendo.
lo hizo encantado, obviamente con el compromiso de que yo hablara con el diputado Ortiz Mercado para que ya lo deje de molestarse, de por satisfecho. Lo que así ocurrió. Entonces, cuando José Ortiz aparece el ministro del general Obando, el gobierno de las Fuerzas Armadas, que fue el famoso decálogo de las Fuerzas Armadas, era un golpe militar típico, pero con muchos civiles, connotados civiles, y de diferente ralea y de diferente estirpe, ¿no? Porque ahí estaba metido el hermano de Sánchez de Lozada, Antonio Sánchez de Lozada, estaba Óscar Bonifaz, estaba José Ortiz Mercado, estaba Marcelo Quiroga Santa Cruz, Mariano Bautista Gonzo, o sea, una playa de personalidades de distintas raíces, pero que conformaban el esquema del gobierno del general Obando. Y José Ortiz Mercado fue nombrado ministro de Planificación. Entonces él, al enterarse que yo había vuelto a Bolivia, me invitó como su colaborador y terminé siendo su subsecretario de Planificación, o sea, el segundo hombre de a bordo, digamos. Entonces, en esas circunstancias, ya siendo subsecretario, yo le planteé a José Ortiz Mercado la idea de que, bueno, ya que le hemos planteado a don Miguel Bonifacio una estrategia, ahora tendremos que hacerlo, pues, nosotros que estamos en el ministerio. Y de esa manera es que se hizo este gran proyecto de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que era una visión de largo plazo, como que fue una estrategia de 20 años plazo, y que para una simple síntesis de ese importante documento, les puedo decir que te puedo decir que si tú lees lo que se ha planteado sobre el Mutum, es exactamente lo que se está discutiendo ahora. Ahí se habló de la participación popular, como los términos en que se planteó en la época de Gonzalo Sánchez de Lozada. Y no me llama la atención porque no debía haber sido así, porque Carlos Hugo Molina era uno de los muchachitos que estaba acompañando a José Ortiz Mercado, ¿no? Era uno de los cambitas que estaba con el Campo Mayor, ¿no? Entonces, y ahí se plantearon muchísimos elementos como los relacionados con los polos de desarrollo, la metalurgia, pero naturalmente era una estrategia que tuvo tenía un marco conceptual y real muy importante. Era el proceso de integración andina. Entonces, hacer una estrategia para 5 millones de habitantes tenía sus limitaciones, pero ya hacer para 50 millones de habitantes en un proceso de integración tenía una mayor perspectiva. Y entonces, por eso que ese documento fue fundamental y fue además una de las bases por las cuales se creó la primera ley, diríamos, orgánica del sector público, que se llamó la Ley de Bases del Poder Ejecutivo. ¿La ley de qué? Ley de Bases del Poder Ejecutivo. ¿Y por qué? Porque extrañamente el Estado boliviano, el Poder Ejecutivo, el Estado boliviano, no tenía un marco institucional al que referirse desde el año 1888. O sea, casi un siglo antes, ¿no? Estamos hablando del gobierno de Aniceto Arce, ¿no? En el que recién se había estructurado, ¿no? un primer esbozo de lo que debía ser la estructura del gobierno, muy parecido a una sociedad anónima, porque inclusive cuando uno lee ese documento se observa que en el gabinete tenía que haber acta, ¿no? Cosa que no, solo en un directorio, ¿no? Y que cualquier ministro podía convocar a una reunión como si fuera un miembro muy parecido, ¿no? Y terminaba en una ley bastante corta, ¿no? Con las funciones, definiendo las funciones del portero, porque en ese entonces, en aquel entonces, la administración pública eran 4 gatos y nada más. Entonces esta ley de bases
fue muy importante. Y fue tan importante porque trataba de resolver tres grandes problemas que en ese entonces había y que forman parte de la historia. Uno era la recuperación de parte del poder ejecutivo, de parte del gobierno, sobre las instituciones públicas, que eran superestados, estableciéndose entonces directorios del gobierno, del poder de la administración central, o sea, directorios presididos por el ministro del ramo. Tal era el poder de los superestados que se habían generado en el proceso de la revolución, en ese capitalismo de Estado que se desarrolló fuertemente a partir del año 60, que Marcelo Quiroga Santa Cruz no pudo posicionarse como presidente del directorio de yacimientos por la resistencia que había de parte de la empresa, siendo ya Marcelo el artífice de la nacionalización de la Bolivia en Gala. Y ese fue el motivo por el cual Marcelo renunció al gabinete. Y fue tan fuerte esa presencia que cuando el gobierno del general Torres, cuando el general Torres se hizo cargo del gobierno, él tuvo que nombrarse presidente de yacimientos. O sea, era presidente de la República y presidente de yacimientos, porque no había otra forma de romper ese poder que tenía lo que se ha denominado, ¿no?, la burguesía burocrática del Estado. Entonces, ese fue un primer tema. A tal grado, a tal extremo, que se eliminó inclusive el alto mando militar. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en ese momento era el general Juan José Torres González. Era un hombre muy leal y me imagino que era un militar que aceptaba las reglas de juego. Y en otro momento voy a comentar algunas circunstancias que lo tipifican de esa manera. Y es que él aceptó que se eliminara el alto mando militar para que la cabeza del ejército, o sea, de los militares, fuera el ministro de Defensa. No, siendo que el capitán general, que es el presidente de la República, es la cabeza en todo momento y especialmente en momentos de guerra. Pero se logró eso. La segunda cosa que se logró es que en la ley de bases se introdujo el concepto de sistemas. Y ahí se habló del sistema de organización, el sistema de planificación. O sea, se volvió una estructura, ¿no?, con ya elementos de la administración en busca de su mayor eficacia y su eficiencia, que después se consolidaron con la ley Saco. Y la tercera cosa que fue muy importante, y es que dentro de ese marco se dieron nacimiento a las corporaciones de desarrollo, que fueron los motores de las regiones, particularmente de Santa Cruz. Y eso fue también un proceso, digamos, de mutación, de transformación bastante importante. ¿Por qué? Porque cuando en la Revolución Boliviana, al principio de los años 50, con la emergencia de la explotación del petróleo, los cruceños plantearon el 11% de regalías, que dio lugar a tanto revuelo, inclusive la masacre de Terebinto, etc. Ese 11%, que fue una reivindicación del pueblo cruceño, se había convertido hasta ese momento en un uso de los recursos para obras públicas y no para el desarrollo. Entonces lo que había surgido ahí era un comité de obras públicas. Entonces, un comité de obras públicas ya no, sino ahora corporaciones de desarrollo que planteen sus necesidades desde el punto de vista del desarrollo productivo. Y eso fue uno de los grandes motores de transformación de Santa Cruz y de muchos otros lugares del país, que luego fueron sustituidos
con la participación popular, con la municipalización de los recursos. Porque se les quita a las corporaciones esos recursos para transferirlos a... Siempre desvistiendo un santo para vestir otro. Porque esa es la lógica que ha prevalecido en nuestro país. Pero en todo caso, en ese momento se planteó eso, que constituyó una de las bases fundamentales del futuro desarrollo de la década del 70. Porque caído Obando Torres viene Banzer, y Banzer más bien profundiza el capitalismo de Estado. Pero ya eso ya tiene otra explicación que no es el momento ahora de relatar. Pero sí, digamos, en la época de Obando Torres se hacen dos cosas que para mí, y donde yo he tenido una participación particular por la posición que estaba, era la estrategia de desarrollo y la organización del Poder Ejecutivo, ¿no? Fue un aporte, digamos, en el que me tocó participar en aquel momento. Flavio, también eres un actor importante durante el gobierno de Juan José Torres y la Asamblea Popular a partir de un intento no de la Asamblea Popular, de acuerdos, no, pero digo, el rol en el intento de lograr los acuerdos de los semeneres, diremos así. Cuando yo participaba en el plan decenal, de una manera muy marginal, por supuesto, en ese entonces existía un grupo de asesoramiento de parte de la CEPAL, muy importante en la elaboración del plan decenal. Y uno de los hombres que presidía ese cuerpo técnico se llamaba Pedro Buscovich. Pedro Buscovich después fue un alto funcionario de las Naciones Unidas con el que me tocó trabajar cuando se hizo el documento que hizo referencia sobre la Revolución Boliviana. Y luego Pedro Buscovich fue ministro de Salvador Allende, uno de los artífices de la economía, del proceso del gobierno de Allende. Entonces, cuando él estaba en esas funciones, me comentó y me dijo, mira, nosotros hemos contribuido mucho al desarrollo del plan, pero tuvimos dos frustraciones muy grandes. Una era que cuando se dio el plan, ninguna institución pública la tomó, la acogió como algo fundamental de su quehacer. Y tampoco el gobierno, porque cuando llevaron el plan a la famosa reunión de Punta del Este, donde estuvo Che Guevara y donde nació la Alianza para el Progreso y el viraje de los Estados Unidos en favor del desarrollo y del estatismo, ¿no?, para contrarrestar la Revolución Cubana, me dijo, el gobierno no nos dio el lugar que corresponde a este esfuerzo, que fue un gran esfuerzo, porque ahí se crearon las estadísticas y se comprendió la forma en que funcionaba la economía boliviana, sino que fueron a pedir plata. Y entonces eso a mí se me grabó muchísimo en la mente. Y cuando hicimos la estrategia, para que ese no fuera solamente una labor de planificación, le sugerí a José Ortiz Mercado armar lo que se llamó la Comisión Nacional de la Estrategia de Desarrollo. Nombre bastante rimbombante, pero que en lo concreto era lo siguiente: poner en una pirámide, la estrategia se elaboró desde la base, con organizaciones sociales, gremios, etcétera, etcétera. En esa pirámide colocar a la cabeza de la pirámide al ministro de Hacienda y a los demás ministros, presidente del Banco Central, etcétera, etcétera, de modo que cuando la estrategia fuera subiendo y luego se fuera desarrollando hasta las etapas finales, todos los ministerios, los órganos públicos, estuvieran comprometidos con ese proceso. Y entonces, obviamente, iba a quedar muy débil si solamente se utilizaba al aparato público. Si en un gobierno militar pusimos como contraparte a las Fuerzas Armadas.
Y entonces la cabeza alterna era el general Torres como comandante del ejército. Tan es así que el general Torres como comandante del ejército, bueno, primero que era un hombre muy disciplinado y no faltaba a ninguna sesión. Como yo era el coordinador general, entonces lo conocí y me escuchaba permanentemente en todo el proceso, hasta llegar, una vez concluido el documento, a donde el general lo manda. Y cuando vino el contragolpe y el general Torres subió al alto para hacerle, digamos, el contragolpe al triunvirato, y ya el general Obando asilado en la embajada de Argentina, él planteó la idea de que su gobierno tenía como programa de gobierno la estrategia de desarrollo. ¿Por qué la conoció? ¿No? Y entonces él pidió que nosotros lleváramos un ejemplar que en ese momento había salido de la imprenta, estaba recién salidito de la imprenta, le entregáramos un ejemplar en el Alto. Obviamente el que tenía que llevarle el documento era yo, porque José Ortiz estaba ya en el Alto, el único ministro de Obando que se plegó con el gobierno del general Torres. Entonces, para mí fue una gran experiencia porque estábamos en plena revolución, pues. Llegamos de alguna manera al Alto y le entregué personalmente al general Torres. Me dijo, este va a ser mi programa de gobierno. Cuéntanos, Flavio, del perfil de personalidad. ¿Cómo era Juan José Torres? Mira, en primer lugar era un hombre muy llano, humanamente muy simple, no era de muchas exquisiteces que digamos. Tan es así que él tenía su departamento en el edificio Brasilia, y para cuidar al presidente de la República del edificio Brasilia y para que el presidente llegara al edificio Brasilia frente a la universidad era todo un problema. Entonces yo le sugerí al general Torres, que parte de su perfil, dije, mi general, yo creo que el presidente de la República hay que tener una casa del presidente de la República. Entonces yo le dije, vamos a buscar una casa para hacerle la residencia del presidente de la República. No, me dijo, el país es muy pobre, tienen ese concepto. Ahora, si ustedes quieren que yo me vaya a otro lado porque les creo un problema, no tengo inconveniente. Y he decidido irme al palacio. Yo me acuerdo que en algún momento le dije, general, usted no se puede ir al palacio. Irse a vivir al palacio es mala suerte. ¿No? El último presidente que hubo en ese entonces fue Gualberto Villarroel, que vivió en el palacio, ¿no? Pero con todo ese presagio, no hizo caso y se fue a vivir al palacio. Lo cual fue una familia y todo. Familia y todo, incomodidad y todo. Entonces él aceptó eso, tenía esa personalidad, ¿no? Esa es una cosa que tipifica un poco al hombre. Otra cosa que lo tipifica a propósito de la Asamblea Popular es el tratamiento que hizo Juan Lechín y compañías, ¿no? Cuando la Asamblea Popular. Cuando la Asamblea Popular estaba en pleno desarrollo y preámbulos, ¿no? A Juan Lechín se le ocurrió invitarlo al general Torres a presidir la marcha de la COP cuando se iba a inaugurar la Asamblea Popular. Llegó al palacio toda la columna de la COP y el general Torres presidió esa marcha. Le puso a su lado 2 dirigentes de segundo nivel y su gabinete y una marcha militar. Y cuando la marcha militar partió y dobló por Ayacucho, hacia abajo, hacia la plaza del Estudiante, donde iba a haber la gran concentración, la COP siguió derecho por su cuenta.
Y nadie se animaba a decirle al general Torres que nos habían abandonado en pleno camino. El general Torres no se daba vuelta, estaba encabezando la marcha, y muy contento y muy ufano de hacerlo, porque él se sentía representante. ¿Y tú eras miembro de ese gabinete? Yo era ministro de primero de planificación y luego de Hacienda. Y nosotros no sabíamos qué hacer y cómo decirle al general Torres que nos habían tomado el pelo. Y la verdad marchamos como ingenuos, por no decir otra cosa, no, durante 2 cuadras. Eso podría haberlo encolerizado al general Torres, pero él tomó como, más bien por otro lado, se sintió ofendido, dolido, porque él tenía un grado de sensibilidad de esa naturaleza. Bien, ese es un segundo episodio. Y el tercer episodio, que es algo que viene a propósito de la historia. Bueno, pues cuarto. El tercero fue que una vez en su gabinete, en las reuniones que teníamos con cada uno de los ministros, yo tuve el atrevimiento de decir al general Torres que en su gabinete había gente que no era muy honesta, cosa que a él realmente lo sacaba de lugar. Y entonces me dijo, sí, me dijo, efectivamente, yo sé que hay algunos que no lo son, sus camaradas, pero entonces, como son los únicos que me apoyan, porque él era muy consciente de eso, usted tiene que hacerse cargo de vigilarlos. Y ahí ocurrió un hecho que no lo conoce nadie, o lo conoce muy pocos. El canciller de aquel entonces, el ministro de las Fuerzas Armadas, era un gran militar, don Emilio Molina Pizarro, abuelo de George Gray, el famoso economista que hoy día tiene un alto cargo en las Naciones Unidas. Entonces, me dice el general Torres, mire, dentro de las Fuerzas Armadas usted está creando, como me había dicho que los vigilen, yo los vigilaba pues, como correspondía, ¿no es cierto? Entonces me dijo, se sienten un poco incómodos, preocupados, porque yo le dije, general, yo quisiera que usted me permitiera un mes, voy a terminar unos estudios que estoy haciendo, para luego reunirme con las Fuerzas Armadas. Tan así que hubo una reunión con su alto mando militar, ampliado con los de Cosmín, no era Cosmín en ese entonces, las peticiones militares. Y me acompañó el general Molina Pizarro. Entonces, en esa reunión, yo empecé a mostrar todos los proyectos que estaban en manos de las Fuerzas Armadas. Porque dicho sea de paso, cuando la estrategia, el general Urbano, se planteó la idea de que los militares tuvieran una actividad, otra actividad fuera del ejercicio militar, donde se dio lugar a Cofadena. Y entonces, yo lo único que hice fue decir, en este proyecto usted general, usted coronel tiene tal compromiso, usted general tiene tal otro. Y empezar a desnudarlos a todos públicamente, a propósito de todos los proyectos. General Pizarro no se veía, estaba pálido a mi lado, porque la verdad, digo, esto lo van a matar, ¿no? Y fue, digamos, una sesión, pero durísima, pues, porque nadie quedó bien parado. Y entonces, después de que terminé de hablar, dije, miren, señores, a ustedes júzguenme como quieran, pero yo he cumplido con mi tarea. Y mi tarea es la de cuidar los intereses del Estado. Y me retiré. El general Torres pudo haber reaccionado de otra manera. Sin embargo, él era muy institucionalista y era de mucho principio.
Entonces aceptó plenamente y nos respaldó plenamente. Entonces, la personalidad del general Torres era esa. Ahora, cuando empezamos a negociar con el MNR, José Ortiz, fundamentalmente, y yo lo secundé, y llegamos a un acuerdo para que el MNR sirviera de base política, de sustentación política del gobierno de Torres, que hubiera sido muy diferente, porque el general Torres no quería saber nada de la Asamblea del Pueblo. A mí me dijo una vez: usted no va a aflojar un centavo para la Asamblea del Pueblo. La Asamblea del Pueblo no tiene apoyo de este gobierno, ¿no? Y eso es muy importante que esté muy claro, porque hay una gran confusión al respecto. Más bien era su enemigo, digamos, por decirlo así. Entonces, cuando se buscó una base de sustentación política, con el MNR tuvimos una reunión, la última, con Álvarez Plata, que representaba al doctor Siles, Feldman Velarde, que representaba al doctor Paz, y el propio Juan Lechín, en persona, José Ortiz y el Tiago. Y los 5 llegamos a un acuerdo. El doctor Paz dijo: yo acepto participar en el gobierno del general Torres, pero no quiero tener a nadie. Yo lo único que quiero es, estoy en el esquema, pero que me permita volver a Bolivia a reorganizar mi partido. En cambio, Lechín sí quería participar, y Siles Sosa también, como que me dieron las listas de algunas personas posibles de un gabinete. Cuando se planteó el problema en el seno del gabinete, o diré, cuando se le iba a anunciar al general Torres que tomara una decisión, por alguna razón que yo no la conozco, el general Torres en un gabinete sugirió que cada ministro opinara sobre la posible adhesión del MNR a su gobierno. Y eso dio lugar a que precisamente los movimentistas del gabinete se opusieron. Curiosamente, después han estado con el gobierno del MNR. ¿Para qué los vamos a mencionar ahorita? Porque hay algunos que han muerto. Pero lo curioso fue eso. Entonces, cuando me tocó a mí, yo le planteé al presidente que el ministro de gobierno, que era del MNR, que se oponía, eran los principales opositores a esto, Jorge Gallardo Lozada, que él nos explicara cuáles eran los pros y contras de este hecho, de no introducir al MNR o de sí introducir al MNR. Y le dije, tal como yo lo hago cuando planteo una medida económica. Entonces el general Torres cortó la reunión. Dijo: no, hasta aquí no nos llegamos, usted, Flavio, se queda conmigo y todos se van. ¿Ya? Entonces ahí nos quedamos los dos solos. Y él me dijo: mire, me dijo, yo he cortado esto porque la verdad, me dijo, es que este es un tema bien delicado, bien complicado, que entre el MNR a mi gobierno, tengo mis dudas porque yo he sido falangista. Había militares pues falangistas y otros movimentistas con el famoso la RADEP, ¿no? Y entonces él me hizo una confesión con una gran ingenuidad, porque un hombre es general de izquierda, ¿no? Resulta que el general de izquierda había sido falangista, ¿no? De corazón falangista. Eso ya no está muy claro para mí. Pero era de ese tipo de personalidad, de ese tipo de personas, ¿no? Que era muy transparente, ¿no? Ese era el general. Y cuando al final de todo, ya cuando vino el golpe y ya estaba casi todo perdido, el general Torres fue a las guarniciones de La Paz. Y cuando volvió, yo estaba en el palacio y a los periodistas les dijo: miren, todo está bien, las guarniciones me apoyan. Entonces subió la escalinata del palacio, yendo al gabinete donde estaba antes. Yo estaba en la escalera, digamos arriba.
Él se me acercó y me dijo, mañana me van a traicionar. Tal, claramente, no podía decirlo eso públicamente, pero me lo dijo allí, mañana me traicionan. O sea, él sabía que ya la cosa... Y bueno, es el general Torres, ¿no? Es la primera parte. Después de un breve corte volvemos con el golpe mismo de Banzer.